¿Cómo dejar de ser cobarde? Nada en la vida debe temerse, solo debe comprenderse. Ahora es el momento de entender más para temer menos. Marie Curie, la vida de Marie Curie. Seguro tienes una larga lista de cosas que harías si fueras más valiente. Todos tenemos alguna forma de miedo. Es una emoción natural del ser humano. El problema surge cuando el miedo te paraliza ante la vida. Hagamos memoria. ¿Cuántas veces te has decepcionado a ti mismo porque caíste ante el miedo y no hiciste o no dijiste cosas que podrían haber mejorado tu vida? La buena noticia es que el futuro no tiene por qué ser un reflejo del pasado, ya que el coraje, la valentía, la decisión son habilidades que se pueden entrenar, y hoy veremos herramientas y acciones que debemos tomar para dejar de ser cobardes. Paso 1. Conoce tus emociones. Verás, el miedo constante es parte de lo que Carl Jung llamó la sombra, y para vencerlo primero tenemos que reconocer que lo estamos experimentando, explorarlo y aprender a administrarlo. Esto significa que para ser valientes, debemos dejar de ver a la angustia y al miedo como si fueran barreras que nos impiden actuar, y aprender a hacer las cosas aunque tengamos miedo. Las emociones tienen un papel fundamental para ayudarnos a concentrarnos, ver las cosas de cierta manera, recordar eventos y mantenernos comprometidos con el aprendizaje constante que la vida nos demanda. Michael Mahoney, Psicoterapia Constructiva. Mahoney resalta que somos seres emocionales. De hecho, no somos tan racionales como creemos. Aprendemos más a través de las emociones, y es por eso que debemos entender que el miedo no es malo en sí mismo. Quiero decir, las emociones son como monedas de dos caras. Todas tienen un lado bueno y un lado malo. En psicología, al lado bueno se le llama emoción adaptativa y al lado malo, emoción desadaptativa. Una emoción adaptativa, como su nombre lo indica, nos ayuda a adaptarnos al mundo que nos rodea. Nos da información sobre lo bueno o lo malo que nos está sucediendo y nos da una velocidad de reacción que supera incluso a nuestra parte racional. Por ejemplo, el miedo en su lado adaptativo es una alarma que nos indica una amenaza y nos prepara para huir o pelear. La ansiedad adaptativa nos avisa de que estamos tomando un camino equivocado en la vida. La culpa y la vergüenza adaptativas nos muestran que no nos estamos comportando de acuerdo a nuestros valores morales. Seguramente ya te diste cuenta que las emociones que comúnmente pensamos como negativas son las que nos dan la información más importante. Nuestras emociones son sumamente importantes, no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Pero donde la mayoría de nosotros tenemos problemas es con las emociones desadaptativas. A veces, nuestras emociones son tan fuertes que parecen cobrar vida propia, y en lugar de indicarnos formas para adaptarnos a nuestro entorno, nos engañan y nos impulsan a comportarnos de forma destructiva. Las emociones desadaptativas no ayudan a las personas a manejar bien las situaciones difíciles, sino que hacen que sea difícil para ellas funcionar de manera efectiva. Estas respuestas emocionales suelen venir de experiencias pasadas, muchas veces traumáticas, y no son útiles para resolver problemas. Leslie Greenberg, Terapia centrada en las emociones. Las emociones desadaptativas son los pequeños demonios que nos sacan de nuestro camino de vida. Son las emociones que producen fobias, trastornos de ansiedad, problemas de ira, depresión y niveles muy distorsionados de culpa y vergüenza. Paso 2. Usa al miedo. La mayoría de personas intentan enfrentar esas emociones de angustia de dos maneras, razonando o suprimiéndolas. Sin embargo, ambos métodos son contraproducentes, ya que tratan a las emociones de angustia como si fueran obstáculos que deben superarse antes de avanzar en la vida. Esto solo empeora las cosas, ya que nos enfocamos en tratar los síntomas sin resolver el problema desde su raíz. Tratamos de razonar con nuestras emociones cuando vemos que no concuerda con nuestra realidad. Por ejemplo, ante la fobia a algún animal inofensivo. Nuestra razón sabe que el animal no representa ningún peligro real, pero como la experiencia nos lo comprueba, saber eso no es suficiente para eliminar una fobia. Intentar dominar el miedo con la razón puede parecer lógico. Queremos que nuestra parte cognitiva tome el control y domine al miedo.
pero no es efectivo. Las emociones rara vez se pueden controlar con la fuerza de la razón. Son inmunes a la lógica por sí sola. De hecho, es más probable que una emoción tan intensa nos quite la capacidad de pensar con claridad. La pasión dominante, sea como sea, la pasión dominante todavía conquista la razón. Alexander Pope. Aquellos que sufrimos de emociones desadaptativas lo sabemos por experiencia propia. No importa cuántas razones le des al miedo para no existir, el miedo seguirá ahí. Es por eso que muchos recurrimos a la segunda opción, la supresión emocional. Si no podemos vencer a la emoción con nuestros pensamientos, tal vez podamos forzarlos a salir de la conciencia. La supresión emocional puede funcionar a veces, pero hay que pagar un precio. Reprimir un sentimiento no hace que desaparezca, solo lo empuja más profundamente hacia el inconsciente. Con esta acción, interiorizamos el problema. Alexander Lowen, El miedo a la vida. Reprimir nuestras emociones solo desplazará sus efectos. Es decir, el síntoma va a resurgir por otro lado. Por ejemplo, la supresión de la ira puede manifestarse en migrañas, mientras que la supresión de la ansiedad o el miedo puede causar graves problemas digestivos o insomnio. Pero el problema más grande de la supresión es invisible, y es que crea una nueva barrera para que sigamos posponiendo el momento de actuar con valentía. Y es que aunque ya no sintamos los síntomas de la emoción en sí, la dolencia psicosomática que acabamos de crear se convierte en nuestra nueva excusa para permanecer estancados. En lugar de decirnos que debemos superar el miedo o la ansiedad antes de ser valientes, ahora nos decimos que primero debemos curar esos síntomas antes de avanzar en la vida. Y así postergamos día tras día nuestra verdadera curación. Paso 3. Domínalo con la práctica. Bien, razonar con nuestro miedo es inútil, y suprimirlo solo distorsiona el problema. Entonces, ¿cuál es nuestra alternativa? ¿Cómo debemos enfrentar a las emociones desadaptativas para ser valientes? Bueno, hay una herramienta muy útil que se llama etiquetado emocional. El etiquetado emocional es darse cuenta de la presencia de una emoción y en lugar de discutir con ella o intentar suprimirla, solo hay que aceptarla y etiquetarla internamente. Esto es simplemente decirnos a nosotros mismos, en este momento estoy ansioso, o tengo miedo, o estoy enojado. Sé que parece algo trivial, pero es importante. Esto ayuda a separarnos de la emoción. La vemos desde otra perspectiva y con esa distancia podemos pensar mejor nuestras decisiones. Crear esa distancia evita que la emoción nos controle y nos da una oportunidad para aplicar estrategias y así manejarla. Un número creciente de investigaciones ha revelado que etiquetar una emoción, es decir, poner los propios sentimientos en palabras, ayuda a regular su efecto decadente. Así, cuando uno ve una cara enojada y le pone la palabra enojado, disminuye la respuesta de la amígdala cerebral. Los beneficios de etiquetar una emoción van más allá de la percepción que se obtiene al saber lo que uno siente, porque el acto de etiquetar en sí mismo disminuye la emoción. Leslie Greenberg, Terapia centrada en las emociones. Después de etiquetar nuestra emoción y crear esa distancia, estaremos en mejores condiciones para ver qué nos quiere decir esa emoción. Esto es sencillo con las emociones adaptativas, porque nos indican una dirección clara y no tenemos razones para desobedecer. Por ejemplo, el miedo adaptativo nos advierte de un peligro y la orden es clara. Es peligroso, no lo hagas. O simplemente, corre. Pero con las emociones desadaptativas, la cosa es un poco más compleja. A diferencia de una emoción adaptativa, la mejor manera de afrontar una emoción desadaptativa no es hacer lo que la emoción parece decirnos, ya que casi siempre suele ser alguna forma de evitación, sino lo que debemos hacer es lo contrario. Una emoción desadaptativa generalmente nos incitará a la destrucción de nuestra vida, como suele pasar en los casos de ansiedad o ira descontrolada. Por ejemplo, el miedo desadaptativo crea amenazas donde no las hay, y si obedecemos a esta emoción, tarde o temprano, nuestra vida quedará restringida de la peor manera. Cuando nos enfrentamos a una emoción desadaptativa, tenemos que buscar lo contrario, debemos buscar cómo ampliar nuestra vida hacia nuevos horizontes.
Y aquí tenemos una gran oportunidad para ser valientes. Al comienzo te mencioné que el valor y el coraje se pueden entrenar. Este es el momento. Cuando el miedo desadaptativo te quiera forzar a huir, a esconderte, a procrastinarlo indefinidamente, es la situación ideal para cultivar el coraje. El coraje, en esencia, es la capacidad de actuar incluso cuando las tormentas de la duda sacuden nuestro interior. Y por lo tanto, cuanto más afligida esté nuestra vida por las emociones desadaptativas, más oportunidades tendremos para practicar la valentía. Para empezar a practicar el valor, debemos hacer una lista de situaciones a las que tenemos miedo. Debemos ponerlas en un orden gradual, ya que empezaremos a enfrentarlas desde la más leve hasta la más intensa. Cada paso debería llevarnos progresivamente más lejos de nuestra zona de confort. Si nos comprometemos a dar al menos un paso cada día, lograremos transformar nuestras emociones desadaptativas. Lograremos que pasen a ser de autodestructivas a impulsoras de nuestro nuevo yo, más resiliente y fortalecido. Cuando practiques enfrentar tus miedos, en algún momento el pánico intentará volver. Solo tenemos que etiquetar la emoción, aceptarla y seguir adelante, independientemente de lo incómodos que nos sintamos. Si somos constantes en nuestra práctica, vamos a notar que nuestras emociones desadaptativas surgen con menor frecuencia. Pero aunque sigan formando parte de nuestra vida, este ejercicio nos enseñará que la angustia y el miedo no tienen por qué ser cadenas que nos limiten. Y aún más importante, que se puede actuar incluso en presencia del miedo. Habremos aprendido, en otras palabras, el arte de actuar con valentía. El coraje no es ausencia del miedo. El coraje es resistencia al miedo, dominio del miedo. Mark Twain, Pudd'nhead Wilson. Si alguna parte de este mensaje te ha sido útil, deja tu like y comenta. Así ayudas al algoritmo a encontrar a personas que lo están necesitando en este momento. También no olvides pasar por los videos que ya subimos, seguro encontrarás algo para llevarte. Que tengas un buen día.